Cordero, buenos días. Buenos días, Manuel Peregrino. ¿Listo para hoy? Pues tan listo como uno puede estar a estas horas de la mañana y con el récord de experiencias que hemos tenido juntos. Entonces, digamos que sí. Oye, a ver, un comentario nada más. ¿Cómo ves el tema? Otra vez, una nueva crisis, el asunto migrante. Me llama la atención periodistas estadounidenses especializados por el tema, ya desde hace muchos meses cubriéndolo, dice, esto es inédito, no lo habíamos visto, y a mí de repente me da la impresión de es inédito que la cantidad de gente que sí es brutal. ¿Cómo lo aprecias tú? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo, lo hemos platicado ya muchas veces, que el asunto de la migración de las personas centroamericanas que vienen no porque quieren quedarse en México, sino porque quieren llegar a Estados Unidos, es un fracaso social de distintas sociedades, ¿no? No solo de los estados centroamericanos, sino también de y en cierto sentido del estadounidense que no ha sabido cómo integrar a esas personas a su sociedad. Y con lo que nos toca a nosotros, el ya muy croniqueado, muy reporteado, muy platicado, brutal camino de los migrantes que cruzan normalmente de la frontera entre Chiapas y Guatemala hacia las fronteras con Estados Unidos, algunos por la ruta de la costa, algunos por la ruta del tren que va por el interior de la República, es de una tragedia increíble, ¿no? No hemos sabido como sociedad, no ha sabido ninguno de los gobiernos de los últimos 20 años también atender el problema. Es un gran recordatorio del largo camino que falta por avanzar en este país. Sin duda. Pues sí, y vamos a ver cómo se va a generar, porque digo, pues a ver, el presidente López Obrador ayer daba la impresión como que menospreciaba el problema, decía, no, ni se quejen los del tema del comercio, los trenes, pero sí es un problema en el que ha estado inmiscuido él desde que pues estaba Trump en el gobierno, tan que puso un montón de militares, de integrantes de la Guardia Nacional, de la Marina, pues a tratar de ver cómo los detenía, en ese momento cómo los detenían. Luego llegan los demócratas y es cómo llegan a la frontera, pues total, si los quieren a Estados Unidos, que pasen. Sí, ya van a decir que estoy empezando con mi carrusel de banalidades, pero lo que se decía en ese momento, que realmente el muro de Trump era el ejército mexicano. Correcto. Era decía cierto. 17,000, ¿no? Él decía 27,000, ¿no? Él decía 27,000 soldados. Sí, sí. Yo ya hablé con mi amigo y tenemos 27,000 soldados cuidando nuestra frontera. Y igual y no eran 27,000 efectivos del ejército, pero sí eran algunos pelotones de la Guardia Nacional. Y sí llegaron a sumar 27,000. 27,000. Algún día el secretario de la Defensa hizo una cuenta de dónde estaban distribuidos y tú lo contabas y si no eran 27,000, eran 25,000. Y al final lo que estaban haciendo no era ayudar a los migrantes, no era atenderles, darles las garantías de seguridad y de derechos humanos que debería un país como el nuestro darle a todas las personas que cruzan por él, sino no pasen por acá, no lleguen a Estados Unidos. Y finalmente sí estábamos como país haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. Y por eso las cosas que veíamos en la frontera, ¿no? Los campamentos gigantescos en Tijuana, los campamentos en Juárez, en Piedras Negras, que se convirtieron en como parte cotidiana del relato diario del país. Y no creo que alguien se pueda llamar humanista si tiene esas condiciones y usa el ejército para detener migrantes en vez de para ayudarlos. Sí, una guerra fuerte entre el discurso y los hechos. Oye, a ver, tú eres director de Ibero 99, una escuela jesuita, participan en los diálogos de paz, hoy están empezando finalmente allá en Puebla, es en la Universidad de la Ibero en Puebla, ¿no? Sí, ¿La sede? Es en la Universidad Iberoamericana Puebla, hoy comienza el Diálogo Nacional por la Paz. ¿Por qué es importante, Ricardo? Y platicamos al inicio de la semana por la mañana del tema, pero ¿por qué es importante este diálogo? ¿Por qué se volvería importante? Yo entiendo este diálogo como una respuesta, obviamente, al contexto nacional, pero también al asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, además... Bueno, que es lo que lo detona, efectivamente. Que lo detona, además del guía Pedro Palma en junio de 2022, ¿no? La Agenda Nacional de Paz que se va a discutir entre hoy y el sábado en la Ibero Puebla, y que se va a presentar también en fragmentos, pues es resultado de decenas y decenas de foros en todo el país en el que se hizo una muy exhaustiva, llamémosla, conversación y reflexión con actores de distintas partes de la geografía mexicana, pero también de distintos sectores de la sociedad, desde víctimas hasta empresarios, hasta académicos, hasta jesuitas. Se inaugura hoy a las 9:30 con un mensaje de Mario Patrón, un gran defensor de los derechos humanos, quien ahora es rector de la Ibero Puebla.
Mira. Y van a participar víctimas, académicos, representantes de la sociedad civil, empresarios y también de la Compañía de Jesús. Yo tuve la oportunidad de revisar el muy extenso documento de más de 100 páginas que se ha ido trabajando. Y la conclusión, ¿no? Y la conclusión, sí. Yo creo que como medios, como personas interesadas, vale la pena estar al pendiente de lo que sucederá en Puebla en los siguientes 3 días. Hay que revisarlo bien. Hablábamos el lunes con Ramón Castro, que es el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Decía esto, el documento ya está sustancialmente, lo vamos a pulir, a ver qué le sumamos, pero es un documento bien interesante, más o menos unas 110 páginas que ya me lo compartiste. Vamos a ver qué tal, ¿no? Dejamos ir a pausa y regresamos. Hay más temas. A ver qué comentamos de Ayotzinapa, ¿no? Ahí vamos a los 9 años, Ricardo, ¿no? Pausa, volvemos. 8 minutos. Gracias por seguir con nosotros la mañana de este jueves, en este 21 de septiembre de 2023. Bueno, Ricardo, a ver, todos nos acercamos finalmente a los 9 años. Me refiero a los 9 años de los hechos desafortunados de Iguala, la desaparición en este orden. Secuestro, tortura, muerte, desaparición de 43 estudiantes normalistas. Ayer que estuvo aquí, por cierto, el tramo de Por la Mañana con Ciro, Epigmenio Ibarra, yo no sé la claridad con la que lo escuché y decir, a ver, pues no va a haber ninguna duda, están muertos absolutamente todos. Que es algo que nosotros damos por sentado, Ricardo, hace ya muchos años. Una lucha complicada para que los padres acepten una dura verdad, es entendible, uno es padre y se entiende pues que sea complicado aceptar la muerte de uno de los hijos. Pidieron pruebas científicas, en el caso de 3, si mal no recuerdo, las pruebas científicas existen. Ayer nos enteramos por el propio Epigmenio que hay una nueva serie de restos humanos que están en Innsbruck, allá en Europa, en Austria, para hacer estos exámenes de ADN y ver que coincidan o no con algunos del resto de los estudiantes. Pero pues bueno, me parece que con cierta velocidad el discurso intentaría avanzar. Pero pues lo que dicen los padres de los normalistas, ahora su abogado, dice, no es suficiente, queremos más información. No estamos conscientes ni conformes con que no solo los victimarios, ¿no?, los asesinos, sino los que participaron, policías municipales, policías estatales, quizá las Fuerzas Armadas por alguna omisión, que es lo que se señala, queremos más. Como que parece que ahí no van a terminar de encontrarse. Y Palacio Nacional lo que dice es, ahí está el informe. Yo creo que 2 cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿no? No es una oposición. Si una es cierta, la otra deja de serlo. Correcto. Creo que a grandes rasgos, como lo dices tú, con una brocha muy gorda, llamémoslo, más o menos la historia se conoce, ¿no? Más o menos sabemos qué es lo que ocurrió. Y lo sabemos gracias a un montón de buenos trabajos periodísticos, lo sabemos pese a la... pues sí, al aparato estatal que ha tratado sistemáticamente durante 9 años, no solo en el primer gobierno, sino también en este, no de ocultar la verdad, porque a mí no me gustan las conspiraciones. Yo no pienso que las conspiraciones expliquen nada, más bien creo que la incompetencia explica la mayor cantidad de cosas. La incompetencia, la falta de recursos y el caos que suele parecer conspiraciones, aunque no lo es. Pienso en un libro que escribió el periodista italiano Federico Mastrogiovanni sobre desapariciones en México que se llama Ni vivos ni muertos. Y creo que tienen razón los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, las organizaciones de la sociedad civil que los acompañan, entre ellas el Centro PRO, cuando dicen que siguen siendo desaparecidos porque siguen siendo desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Y es esta terrible falta de claridad de ni vivos ni muertos, son desaparecidos. Y creo que hay muchas preguntas que faltan por responder. En eso creo que tienen razón tanto los familiares de los estudiantes como las organizaciones que han hecho el trabajo de acompañamiento jurídico y en asuntos de derechos humanos. Quiero saber quiénes son los responsables, ¿no? El proceso ha quedado atropelladísimo en los últimos 9 años en términos jurídicos, en términos mediáticos y políticos mucho más. Falta saber
cuál fue la participación por acción u omisión del ejército, ¿no? Que creo que ya queda más allá de cualquier ¿No te duda. parece que haya un verdadero avance? Lo pregunto en serio, 2 generales en la cárcel, otro grupo importante de militares que están detenidos, un ex procurador de la República en la cárcel, acusado de tortura. Avances, por supuesto que son avances. Y son avances ¿Pero que qué se consiguen. faltaría del ejército? Mi inquietud es esa, la que comparten ellos. ¿Qué faltaría? A mí no quisiera por ningún momento hablar por nadie más que por mí, ¿no? Pero yo no acabo de ver que tengamos un relato perfectamente certero, que no tenga ninguna duda razonable sobre él, de lo que sucede, ¿no? Creo que eso tendrá que ser un trabajo de los medios, ¿no? Yo creo que falta un gran libro, un gran documental que cuente lo que sucedió. O sea, no ahí. le creemos al Estado. Porque en gran parte yo, la verdad, mira, pese a todo, yo sí le creo a Palacio Nacional con que ya entregaron toda la información posible. Seguramente sí. Pero también le creo a Vidulfo Rosales cuando dice, no estamos satisfechos. O sea, le creo a los dos. Es justo lo que ¿No? digo, ¿no? Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y no es que el Estado esté ocultando, ¿no? Que se sienten los jueves a tomar tequilas blancos en un oscuro salón de alguna cantina. ¿Cómo le hacemos para esconder, ¿no? Yo no creo que eso suceda. Más bien creo que es un asunto de la incompetencia histórica del Estado mexicano, que lo hemos platicado muchas veces. Por más que gasta capital político, económico, social y emocional en tratar de resolver casos, siempre quedan estas pizcas de duda en los casos emblemáticos, ¿no? Lo decías el otro día y no sé quién me regañó durísimo, porque decías, es que, por ejemplo, en el caso Colosio, todavía hay dudas. Pues para el efecto de la historia legal, pues no hay dudas. Hay un tirador material, hay un acusado, hay un sentenciado, Mario Aburto, ya después vemos el asunto político, pero ese caso está cerrado. Alguien me reclamó ese tema, que nunca te lo comenté. Un saludo. Tienen razón, ¿no? Tienen razón. Tienen razón. Pero entiendo el mito. No dejemos Te refieres al mito, ¿no? No al mito, sino a las explicaciones profundas de por qué suceden las cosas. No hablo de conspiraciones, insisto, porque luego uno empieza a decir estas palabras, ¿no? Mitos, explicaciones profundas. Y parece que uno se convirtió en amigo de Jaime Maussan y los conspiracionistas. No, dejen pasar a Maussan. Más bien digo que en muchos casos la incompetencia y la falta de talento y la falta de capacidades del Estado, que nuestro Estado es un Estado con muy pocas capacidades, explica mucho más que las conspiraciones. Entonces, en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, puede ser, no dudo por ningún motivo, que el Estado haya ocultado información, más bien que no la haya sabido distribuir o que no la haya sabido recabar de entrada. Y también creo que es muy válida y creo que es muy valiosa la lucha de los familiares y de los abogados. No, sin duda. En el sentido de que no se puede olvidar lo que sucedió y creo que no podemos decirles, ya váyanse para atrás, ya no pregunten, ya les dimos una explicación. Esto ya se acabó. De ningún motivo. ¿No? Yo creo que tienen todo el derecho bien. para seguir haciendo todas las preguntas que quieran hacer. Pues saludos a todos allá en la Ibero, a toda la comunidad de la Ibero. Ricardo, director de Ibero 99, muchas gracias, como siempre. Gracias, Manuel, por la invitación. Bienvenido, que te vaya muy, muy bien. Bueno.